Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Monzón, ella es María Laura Jiménez, mi compañera, y bueno, como les comentábamos antes, hoy vamos a dar esta clase y la que viene también. Vamos a hablar acerca de hoy particularmente lo que es la nutrición celular. Entonces, la idea nuestra es que a partir de los temas que ya habían visto anteriormente, del tema de las células y todo eso, tener una continuación de esos temas, ¿sí? Si hay alguna duda, hay alguna pregunta o una información que les falte, nos preguntan, nos hacen saber. Si no tenemos la respuesta, la buscaremos para la clase que viene, y si no, bueno, se la daremos, ¿sí? Así que, ¿por qué es importante hoy la nutrición celular? Porque, bueno, no sé si todos tendrán chicos o no, creo que vos me habías comentado que sí, no sé si son padres, pero bueno, hay que, en una situación X, por ejemplo, ¿no? Sus chicos tienen un campeonato entre escuelas y entonces los convoca el entrenador, el que es el director técnico que lo está entrenando, el profesor de gimnasia, les dice: bueno, los convoco a ustedes como padres porque he visto que el rendimiento de los chicos no es tan bueno, porque no están, veo que su alimentación no es adecuada, entonces no rinden bien en los partidos. Entonces nuestra idea es saber el motivo del por qué, y ese por qué no están bien nutridos, cómo podemos ayudarlos nosotros como padres, tiene que ver en principio a partir de lo que es la nutrición celular, ¿no? Así que bueno. Mauro, ¿en qué equipo jugás? ¿Vos en fútbol? No. ¿Las chicas no juegan al fútbol? No. ¿Nadie juega al fútbol? No, Los chicos. No, porque Kickboxing, mirá. Kickboxing. Bueno, llevémoslo al kickboxing. Hay un rendimiento. Uno necesita de la nutrición, de la energía que da la nutrición. ¿Para qué? Para poder rendir. Entonces, llevábamos desde este ejemplo que les contaba recién Gaby acerca de por qué es importante que una célula esté nutrida, ¿no? Desde lo micro, que es el dibujo que les hice acá por este lugar, es mi símil célula. Como ustedes vieron en otras clases seguramente, la célula está compuesta de un núcleo y de una membrana celular, ¿sí? Que recubre. Eso es de lo micro. Imagínense en todo este cuerpo. Imagínense en todo su cuerpo lleno de células, ¿no? La célula obtiene energía, lo que me están pidiendo, hace estas funciones. Son funciones vitales, ¿no? Para fabricar, ¿qué? La materia celular. Entonces, para recibir eso, para recibir esta nutrición celular, lo tenemos que hacer a través de dos cosas. Si fuéramos una planta, de forma autótrofa. Seguramente que en la primaria han visto la fotosíntesis. Bueno, ese es un ejemplo claro de cómo es la nutrición celular en las plantas. No necesitan de algo externo. Ellas desde su interior obtienen esta información para poder hacer la fotosíntesis y alimentarse, recibir la nutrición. En el caso de nosotros, de los animales, somos humanos, pero también animales, hacemos esta nutrición celular de forma heterótrofa, se llama, que va consumiendo su materia orgánica ya formada. En este caso, como me ven, tengo bastante materia orgánica. Entonces, si yo no me alimentaría, ¿no?, mi cuerpo consumiría de eso. En esta parte, al consumirla, estaría como en una parte autótrofa. Como nosotros lo hacemos a través de la alimentación y llega a través de nuestro cuerpo, toda esta materia que nosotros desde el alimento que sirve, la transformamos en energía. Esa energía va en los distintos sistemas, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio, en el sistema excretor. Yéndonos de nuevo a la imagen de la célula, imagínense que estas líneas que hago acá es una membrana celular, ¿no? Lo hice en forma recta, como para poder explicar el paso. Se supone que la membrana es esta, alrededor, y en los dibujos figura como en una figura adelante. ¿Qué tal? ¿No sorpresa? ¿No, profe? Se encuentra
como para poder gráficamente explicarlo. Yo lo puse así, ¿no? Para que ingrese este alimento a la célula, y esto se supone que son los alimentos, ¿no? El tipo de partículas que ingresan a la célula. ¿A través de dónde? A través de la membrana plasmática. En este caso, como el dibujo que pongo acá. Para que pase, para que atraviese esa membrana, hay 4 procedimientos, ¿no? Si las partículas son muy grandes, se puede hacer por medio de la fagocitosis o la pinocitosis. Si son muy grandes, las hacen a través de la fagocitosis. Ahora les explico qué, las voy a nombrar nada más. Si son grandes, pero no tan grandes, se hacen a través de la pinocitosis. Y también las partículas, si son pequeñas, se hacen a través de la difusión o de la ósmosis. Para hacer un repaso para la compañera que recién llegó, volvemos. Vamos hablando de célula, nutrición celular. ¿Para qué sirve esa nutrición celular? En todo nuestro cuerpo, en todos nuestros sistemas. Y hay 4 formas de hacer que la célula se alimente. O la célula tiene 4 formas de hacer que se alimente. Que son estas: la fagocitosis, la pinocitosis, la difusión y la ósmosis. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. En el caso de la fagocitosis, la célula es grande, entonces para atravesar esta membrana, para que ingrese hasta acá, lo que va a hacer, va a empezar a desaparecer. Va a empezar a tomar otra forma. Entonces, dentro de la membrana, volvamos acá a la célula. Sabíamos que la célula está compuesta por la membrana y un núcleo, pero dentro de ella hay organelas. Que no le vamos a venir a poner nombre a todas las organelas, porque como en este caso nosotros estamos hablando de nutrición celular, lo que necesitamos es saber que hay una vacuola que se llama vacuola digestiva. Entonces, esa vacuola digestiva lo que va a hacer, que es en este dibujito que puse acá y que fui borrando desde acá, va a empezar a cambiar la forma, ¿no? Para poder acariciar esa vacuola digestiva, se va a encargar de la partícula esta grande, ingresarla, rodearla, abrazarla, para que ingrese dentro de la célula. En el caso de una de las células de nuestro cuerpo, el glóbulo blanco, ¿alguien sabe para qué sirve un glóbulo blanco dentro del cuerpo? Cuando nosotros nos vamos a hacer un laboratorio, el glóbulo blanco define si tenemos una infección. Por ejemplo, es una célula. En el caso del glóbulo blanco, si hay una bacteria, esa bacteria es como si fuese una partícula grande, la detecta, el glóbulo blanco hace esa forma, utiliza esa vacuola, la abraza, la ingresa dentro de esta célula y la destruye. Así funciona nuestro aparato inmunológico, ¿se entiende? Entonces, una forma de demostrar cómo no la está comiendo, pero en el caso para defender nuestro organismo, ¿sí? ¿Cómo? La mayoría dice que por eso no nos podemos quedar sin glóbulo blanco. Sin ningún glóbulo blanco. Sí. Y otra de las formas es, si son más pequeños, la hacemos por difusión. Esto que hice acá es como si fuese un vaso. Entonces, imagínense un vaso y esto es agua, ¿no? Si yo ingreso en este vaso con agua, un jugo TAC, por ejemplo, ¿qué pasa cuando prepararon un jugo en alguna oportunidad? Se disuelve. Bueno, eso es la difusión. ¿Se entiende? Y pongo un ejemplo con agua TAC, con el jugo con agua. Pero así sea, supongamos un vino y le pongo TAC, el color cambia. Entonces eso se hace por difusión, se hace la mezcla y eso es por difusión. Bueno, las partículas más pequeñas ingresan a la célula a través de la difusión de esta forma, de una forma con líquido, ¿se entiende? Y en la ósmosis pasa exactamente lo mismo. Define la membrana, lo que tiene es como una permeabilidad. Imagínense una esponja, la esponja que utilizamos para lavar los platos, ¿no? Entonces es un similar a lo que es la membrana de la célula, pero no todo ingresa sobre esa esponja. Si le pondría detergente, no todo el detergente pasa a través de un lado, no sé, pongámosle, ¿no? Esta es la esponja. Y esta parte que está verde, no todo atraviesa
Si ponen detergente, háganlo en casa. Si ponen detergente de este lado y detergente de este, no todo traspasa este verde, no todo se permeabiliza. Como para tener el ejemplo de lo que es la transmisión y si el detergente fuese un alimento. ¿Se entiende? Entonces, el repaso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Si me paro desde este lado, como para que ustedes puedan ver, y para los que llegaron un poquito más tarde, la célula obtiene energía que le da funciones vitales y pueden fabricar su propia materia. Hay dos formas de alimentarse, de una forma autótrofa o de una forma heterótrofa. La autótrofa era ¿cuál? La de las plantas, perfecto. Y la heterótrofa, nosotros, los humanos y los animales. ¿Y sirve para qué? Exacto. Materia de energía. Materia de energía, exactamente. ¿Y intervienen en dónde? Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y sistema excretor. Perfecto. ¿Y cuántas formas hay para que se pueda alimentar la célula? 4. Exacto. ¿Y cuáles son? Las que tienen partículas grandes son a través de fagocitosis, que era la vacuola digestiva que la cubría y la hacía ingresar hacia la célula. La pinocitosis, la difusión y la ósmosis. Esos son los 4 procesos por los cuales la célula puede alimentarse. Así. Volviendo al caso que al principio habíamos comentado, ¿cuál es tu nombre? Mira. Habíamos presentado una situación en la que un equipo de fútbol se veía que los chicos no estaban bien nutridos o no tenían buena alimentación, entonces no rendían lo suficiente. Entonces el entrenador había convocado a los padres para ver cómo podían solucionar eso o cómo podían mejorar para que los chicos estén mejor nutridos y que rindan mejor, ¿no? Y bueno, y podemos ver que ¿para qué es importante eso? Bueno, justamente para la nutrición celular, para tener energía, para que todos los sistemas funcionen también correctamente. Y bueno, para eso habíamos traído ese caso en particular, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que...? Sí, puede ser también. Bueno, no sé, ¿qué creen ustedes que pasa en una célula cuando la nutrición no es suficiente? ¿Qué le pasa a la célula o incluso después al tejido? Porque la célula es la mínima expresión, pero después un conjunto de células después forman un tejido, luego un órgano, y un conjunto de órganos forman un sistema. Después lo van a ver igual más adelante, ¿no? En principio estamos con el tema de la célula y esta función de nutrición de la célula. Pero ¿qué creen que sucede cuando no hay una suficiente nutrición celular y por ejemplo, no sé, En el sistema respiratorio, ahí está. si no tenemos células en general en todos los otros sistemas bien nutridos, por ejemplo, con el caso del dengue, ¿no? Nuestro sistema inmunitario, y influye el sistema inmunitario de cómo está uno, ¿no? Respecto de la inmunidad, sin entrar en tanto detalle. Depende de cómo estemos, depende de cómo nos alimentemos, te dicen, tenés bajas las defensas, tenés altas las defensas, eso es el sistema inmunitario. Entonces, si uno está mal alimentado, mal nutrido, como pasa en un montón de personas, se llega a que al no tener una buena nutrición, de esto algo general, de esto de, yo estaba explicando con Gaby el tema de a nivel macro, a nivel micro, pero a nivel macro, si yo tomo un yogur, ¿me estoy alimentando o me estoy nutriendo? Como esa diferencia, ¿no? Pero en realidad, todo eso que yo ingiero y que va dentro de mi cuerpo a través del sistema digestivo y que
ayuda a los otros sistemas, porque alimentar una célula sirve para que los otros sistemas también funcionen y nuestro cuerpo funcione. Esto que nosotros llamamos de tener energía, para poder llegar a tener energía. No es solamente que es importante. Si no tendríamos el agua suficiente, ¿cuánto dará tomar realmente los 2 litros de agua por día? Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestras células tengan el agua suficiente para hacer esta transformación? Porque imagínense que dentro de esto del núcleo y donde se manejan estas vacuolas, hay líquido. Entonces, si nosotros no incorporamos el agua, nuestras células no tienen líquido. Si no incorporamos alimento, nuestras células no tienen alimento. Entonces, por eso es importante cómo nosotros nos alimentamos. Y yo les puse simplemente el ejemplo de un glóbulo blanco, pero también podría decir de un glóbulo rojo. Que el glóbulo rojo es rojo porque tiene hierro dentro. Es una célula que es roja porque tiene hierro. Entonces, ¿cómo obtenemos hierro en la alimentación? ¿Qué tengo que comer para obtener hierro? Entonces, digamos, nosotros si comemos un guiso de lentejas, incorporamos hierro a través de ese guiso de lentejas. Entonces, a nivel macro, estamos dándole a nuestro cuerpo hierro, que después ese glóbulo rojo lo adapta desde esta forma, dependiendo cómo sea esa partícula, grande o pequeña, y la incorpora a su célula, y esa célula se convierte en roja para tener ese hierro. ¿Se entiende? Entonces, desde el nivel macro al micro es importante la nutrición. Entonces, hoy nosotros hablamos desde la nutrición celular, pero en realidad es importante que uno tome conciencia de que es importante la nutrición en general, de que sí debemos tomar los 2 litros de agua y de que sí debemos controlar nuestra alimentación, que es importante. Y volviendo al caso que trajimos en la primera etapa, ¿es importante hacer deportes? Sí, es importante, no lo vi nada. Pero digamos, es importante hacer deportes para tener nuestro cuerpo ágil, para poder también descargar esa nutrición que está de más. Porque la forma de alimentación no siempre es la adecuada. Pero si no es la adecuada, de alguna forma, desde el sistema excretor tiene que salir. Entonces, nosotros ponemos en funcionamiento esto desde lo micro, pero sirve desde lo macro, de cualquier lado, de cualquier arista que ustedes lo puedan ver, sirve. Y tiene importancia de saber por qué la célula. No tiene importancia específica de que lo vean cada uno y que se acuerden cada una de las cosas. Pero sí que es importante que sepan que la célula tiene 4 procesos para poder hacerlo. Y que nosotros desde la forma exterior tenemos que aprender a ver cómo ayudamos a las células de nuestro cuerpo que funcionen bien. Entonces, que quizás no es solamente esa información que nos van dando desde afuera de salir a caminar, tome agua, puede ser, o sea, y que cada célula compone parte de nuestro cuerpo, desde esto, desde la piel, desde lo que está acá dentro, la parte cerebral y desde cualquier parte de nuestro cuerpo. Simplemente yo ahí puse 4 sistemas, pero son muchos más los sistemas, que en algún momento seguramente que lo verán en la parte de biología. Bien, ¿querés dar la pregunta? Bueno, nosotros, algo acotación con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? Esta cuestión de la energía. Bueno, bienvenida. Teníamos que esperar un ratito más, me parece, para empezar la clase. Claro. No, pero estaría bueno, si alguien lo entendió, podría explicarlo, está ahí. Es eso, en realidad es hacer, también está bueno, yo se lo puse así, porque está bueno también para que uno pueda tener una mirada como de análisis de un total que dice en pocas palabras y poder volver a hacer una comprensión. O sea, si cualquiera de ustedes hace la lectura a través de eso, es decir, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Michelle, bueno, Gabriela y María Laura. Bueno, estábamos hablando hoy, el tema de hoy era acerca de la nutrición celular. Tal vez esta no sea la mejor propuesta, pero bueno, como ustedes ya estaban anteriormente, nos gustaría que de lo que entendieron, de la explicación que les dimos, se lo expliquen a Michelle con sus palabras acerca de qué se trata la nutrición celular. Si pudieron, si hay alguna duda o alguna cuestión, lo vamos a ir ayudando entre todos. Bueno, tú puedes.
Este es como una ayuda a memoria igual. Están todos tímidos. Es muy temprano. O muy tarde. Sí. Hace frío. Nada, Michelle ya está tiempo, así que nada. Mirá, Sí, Te lo explican. Está poniendo sobre la nutrición. Muy bien. esa es nuestra profe de hoy. Sí. Ahí tenés que así. Mili se peinó, así que Sí, vamos, mira. está con los paquetes de fila. Michelle, la compañera, me tiene que explicar. Bueno, Sí, dale, tú puedes. Vamos a hablar. siempre vas a la mía, Sí. Alguien siempre se tiene que animar. explicar poco lo que debería. ¿Para qué me da vergüenza? No te miramos. No sé quién es la parte. Dale, no. Bueno, la nutrición celular sirve para obtener energía, lo cual le da funciones vitales para fabricar su propia materia celular. La nutrición celular puede ser autótrofa, es decir, que puede recibir sola su alimentación a través de la fotosíntesis en las plantas, y en los animales puede ser heterótrofa, que va consumiendo materia orgánica ya formada. Esta alimentación sirve para obtener energía y materia, y en ella intervienen diferentes sistemas: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. También tiene cuatro maneras de alimentación, digamos. Sí. Si las partículas de la alimentación son grandes, puede ser facilitosis y pinocitosis. Cuando son más pequeñas, pueden ser a través de la difusión y la osmosis. ¿Entendiste o no entendiste? Excelente. Muy bien. Excelente. Bueno, pero por lo menos más claro, ¿o no? Siempre. Excelente. Bueno, ¿qué se les ocurre que puede suceder cuando hay una falta de nutrición celular? La célula comienza a morir en diferentes sistemas. Según la inmunidad. Sí, pero no, sí. Pierde energía. Claro, exacto. Claro. Y en nosotros, ¿cómo podemos visualizar eso? Por ejemplo, la deshidratación, Con en la la piel. alimentación. Muy bien. ¿Qué se cree? Comienzan a aparecer enfermedades. Muy bien. Exacto. Sí. También puede pasar Por que... más estar bien comido, igual se sienten débiles. Claro, obvio. Puede aparecer anemia, ese tipo de enfermedades. Sí. Muy bien. Exacto. Muy bien. Por eso es importante el tema de la nutrición, porque después se va notando la desnutrición de las células en los distintos órganos, ¿no? Empiezan a aparecer, en el sistema inmunológico empiezan a aparecer enfermedades, deshidratación, eso trae otras consecuencias también, puede haber otras enfermedades como anemia, pérdida de peso, o sea, hay varios factores, ¿sí? Así que por eso es importante. Porque hay algunos que se recuperan y otros que no. También, es cierto. Es importante. También es cierto. Dependiendo de la edad también. La inteligencia afecta mucho.
Exacto, también depende de la edad, a corta edad, si la desnutrición es a corta edad o es más grande también. Hay distintos tipos de patologías, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión. Y además de que el organismo mismo empieza, como vos bien decías, hay una muerte de la célula y el organismo mismo empieza, no es lo mismo un chico bien nutrido que tiene todas sus capacidades que un chico que por ahí desde pequeño no recibe los nutrientes esenciales y que después en su desarrollo intelectual también le dificulta. Así que nuestra propuesta era que, bueno, a ver, a raíz de toda esta información que nosotros les trajimos, que ustedes piensen en qué pensaban antes de la nutrición celular, si pensaban algo o no, y qué piensan ahora, luego de toda esta charla y de esta clase que vimos. Si quieren sacar una foto, exacto. Antes de que... O si no. ¿Qué pensaban antes? Si pensaban algo antes de esta situación. ¿Y qué piensan ahora? ¿Por qué consideran que es importante la nutrición? Y es la base de todo el organismo, porque nuestro alimento tiene que ser fundamental para mantener la salud. Exacto. Tanto la alimentación como el ejercicio. Muy bien. ¿Quieren ponerlo en una hoja y después lo analizamos en un debate? Lo charlamos. ¿Qué pensaban antes de la nutrición celular? ¿Y qué piensan ahora? Con todas las materias que tenemos, ya ni podemos ni pensar. Muchos trabajos, muchas pruebas. Es la época. Ahora es la época. La época de No, lo paz. que pasa es que la de literatura, a nosotros lo que yo estaba pensando con otra compañera que nos dijo una cosa y ahora nos salió por otra cosa. Uy. Y tenemos que preparar trabajo que es para el martes y no llegamos porque es mucho. Y ella dijo 2 semanas, a nosotros nos puede dar 2 semanas, un mes, porque tenemos las otras materias que también son trabajos que son bastante extensos, son 10 preguntas y tenés que andar buscando, leyendo libros. Se nos complicó todo. Ya no podemos ni pensar. Tengo que pensar en la literatura. Sí. Bueno, de a poco, paso a paso. Eso es lo más importante, es poner fecha. Bueno, primero esto, después esto, después esto. No, pero nos dan una cosa clara a otra y no nos va. No, lo que pasa es que tuvimos pruebas con ella y algunos tenemos bajas notas. Tenemos 4 para recuperarla. Nos dijo que nos va a dar un autor, tanta cosa. O sea, dijo que me iba a dar uno, pero ahora creo que tenés que dar 2 cuentos y darle uno al. Y no te da eso. No. Va, a mí no me da. No, el mismo día que Me da, creo que para uno. No, el mismo día de psicología, que estamos terminando la prueba de psicología, ¿no? ¿Cómo pasa con eso? Son muchos años para la enfermería. 3 años. 3 años para ser enfermero, 2 para licenciar. 3 años para... A mí lo que más me preocupa es poner, o para sacar sangre, lo veo como cosita de darle. Hay distintas tareas. ¿Sí? Sí, hay distintas tareas. Hay distintas tareas. Sí. Nosotros trabajamos con adultos, no trabajamos con niños, pero es muy amplio. Bueno, yo cuidaba a una señora y le dimos con una inyección y le enseñé al marido de ella, porque, digamos, eso se nos pagaba a nosotras que éramos las cuidadoras. Claro. La inyección salían que ponerse así nosotros. Y yo, digo, no, pero me da miedo, me da no sé qué nunca. Me empezó a enseñar ella a darle la mano, pero eso de sacar sangre como que me saqué sangre tantas veces que yo pongo el brazo, ¿viste? No tengo problema, pero sacar yo sangre como Claro, no. tengo miedo de No errar. tener más, no. Sí. Sí.
Pablo, ¿sos el único hombre en el curso o hay otros chicos? ¿Eh? No vinieron. Ah, ¿Eso hay que copiarlo? no, era solamente qué pensaban antes de recibir esta información de la nutrición celular y qué piensan ahora. Si pueden relacionar también con algún tema que hayan visto antes, con el tema de la célula y lo que vieron con el profe anterior también. ¿No lo tenemos más, No sé. Sabemos eso. No sé. Vicente, esta clase y la siguiente abordamos sobre. Que la próxima clase es acerca de la división celular. Yo veo la diferencia que, por lo menos a mí, ¿no? Que antes no sabía todo el proceso, digamos, que había para mantener la célula sana, digamos. Que es lo que, la diferencia que tengo ahora. Bueno, siempre supe que la buena alimentación es la base, ¿no? Pero no sabía El mecanismo. claro, la transformación o las distintas maneras de que trabajan las células. Y esto es hablando de una sola, pero las células trabajan en conjunto. Entonces cada una de ellas hace este trabajo de la nutrición celular para seguir vivas, ¿no? Es como nosotros en este aula somos un conjunto de millones de células, o es un macro, ¿no? Todo de primero. Energía y materia. Pensar. Ya está. Sí. Adelante. ¿Me dejo el libro? ¿Cómo andás? ¿Cómo van? ¿Andás bien? Bien. Qué bueno.
Después si le pregunto a Mariela, porque yo podía... Esta es de no sé si quieres que lo firme o estoy más eso. Eso no me Esto sería 24. 24. Clase 9, clase 9 para todo. Obvio. Hasta que te querés ir a dormir, me parece. Mauro. Sí. ¿Vos sos de por acá de la zona? ¿Sos de por acá de la zona? Sí. Bueno, que llegas rápido, entonces acá. Están todos cerquita, me parece. Profe, yo también tengo que hacer eso. Yo no Sí. entiendo nada. Ni con la explicación que dio la compañera. Bueno, entonces. Ahora vamos a, en un rato vamos a poner a hacer una apuesta en común y así por ahí tomas algún apunte, ¿sí? No, mira, mi cuñado me dice lo mismo. Nosotros para ¿Hasta qué hora tienen más o menos siempre? ¿Cómo? Biología, ¿hasta qué hora tienen más o menos siempre? Y hoy tenemos las tres materias que tenemos con el profesor.
es biología, educación para la salud y recursos naturales. Ah, es solo con él que tienen hoy. Solo con Sí, él. sí. Nosotros venimos a dar esto, así que ahora terminamos con el debate Claro, y se 8. pone. Claro, Sí, cuando toca el recreo ahí. y ya está. 8 de la mañana. Mucho bien. Ah, pero sí, por eso de licencia. Estamos ahí. Estaba hoy, sí. ¿Lo viste, el profe? Está de Sí, acuerdo. estaba hoy, yo no estaba. Ah, bien. Ah, bueno. Ahí. Bueno, quizás continúe con ustedes entonces. Ahí lo sé. Sí, hoy estaba. Bueno, ahí estamos. ¿Qué estaban viendo antes? La célula. Estábamos viendo, sí, de las células vegetales y El proceso de fotosíntesis. sí, las células del núcleo, Reitérame tu nombre. Reitérame tu nombre. y Sí, González María. Roxana. González María. González María. No, Sí. Jiménez María, la verdad. Algo GM coincidimos. Bueno, más o menos, María, vos ya expresaste ante lo que pensabas y lo que pensás ahora. ¿Quién otra puede participar? Bueno, lo que yo antes desconocía el proceso, quizás ignoraba el hecho de que la alimentación fuera importante. Sí. Y, como que no prestas atención y o comes al paso lo que sea o quizás a veces ni comes. Y bueno, después cuando conocí todo lo que es el proceso de por qué es importante estar bien alimentado y demás, creo que bueno, cambiar hábitos obviamente y para poder tener un buen uso de mis funciones corporales y mentales y qué sé yo, para poder obtener energía, alimentarme bien y creo que hasta ahí llego. Bien, es un montón, llegaste a ser un montón. Es la idea, porque más allá de que nosotros podamos explicarle algo que es biológico o que la materia biología es verle para qué nos sirve esta materia, para qué están ustedes del otro lado tratando de recibir esta información, cómo yo me puedo llevar esto de una explicación de una célula a mi casa, qué cambio puedo llegar a hacer desde mi casa, quizás desde un tema sencillo y a la vez complejo, porque son cuatro pasos que hace la célula para poder alimentarse. Y estamos hablando de una sola. Entonces, si yo hago esto desde la mirada, desde acá,
¿Cómo trabaja mi célula que hizo que tenga esta pérdida de visión? ¿Qué no alimenté yo para tener esta pérdida de visión? Entonces, si tengo mucha caída de cabello, ¿qué no está recibiendo las células internas de mi cuero cabelludo que hacen que tenga debilidad? O sea, ¿por qué estoy en este momento que hace mucho frío utilizando pañuelitos y estoy muy resfriado? O sea, ¿por qué si yo tengo algún problema en la parte dental, cómo influye la alimentación? ¿Me cepillo los dientes? ¿No me cepillo los dientes? Influye hasta del cuidado, y nosotros estamos llevando esto a ejemplos macros de la vida habitual de nosotros, ¿no? Pero cómo pueden llegar uno al tener este conocimiento, poder llegar a evitar problemas de decir, tengo que pensar más en mí. Sí, es importante. Es importante que me hidrate como corresponde porque mis células necesitan de ese líquido, de ese agua para abastecer ese citoplasma que ustedes vieron ya con el profesor anterior. O sea, porque el citoplasma es líquido, en donde esas vacuolas dentro de esa membrana plasmática que la junta esa célula están moviéndose, movilizándose. Entonces, más allá que nosotros sabemos que dentro de nuestro interior tenemos mucho líquido, mucha agua, si no la reincorporamos, imagínense que ustedes si se ponen frente a un espejo, respiren sobre el espejo y ahí van a ver esa transpiración. O sea, eso es líquido transformado de otra forma a nivel de transpiración. Transpiramos, hoy hace mucho frío, pero si hace mucho calor estaríamos en esta clase. En verano estamos todos transpirados, hoy decimos hace frío, pero el líquido se fue a través de la piel. Entonces, es importante saber porque uno va al médico y le dice, tome mucha agua, pero uno no sabe que por qué. Claro, exactamente. Por eso es importante. Por eso es importante, porque digamos nosotros a través de la nutrición, a través de la comida, no solamente nos vamos alimentando, saciando nuestra necesidad del hambre, sino también alimentando nuestras células. O sea, hacen todo un recorrido muy intenso, ese proceso, esas partículas, porque el alimento pues hace partículas que llegan a que nuestras células trabajen para transformarlas y nutrirlas a los determinados grupos de células, que esto que yo les ponía en los sistemas, en los distintos sistemas. Bueno, los distintos sistemas tienen distintos tipos de células, pero todos esos sistemas lo que hacen es trabajar a través de la nutrición celular, con esos 4 procedimientos que les explicamos hace un ratito. Entonces, llevarnos de esta clase quizás la importancia de por qué debemos alimentarnos de forma macro, de por qué nos alimentamos a través de la comida y que esa comida debe ser equilibrada, saludable, para que nuestras células reciban ese alimento adecuado y saludable, ¿sí? Incluso también con los líquidos y el recibir el agua también, porque bueno, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero esta cuestión de estar todo bien abrigados ahora, si bien no tenemos tanta pérdida de transpiración, de pérdida de líquido mediante la transpiración, sí seguimos perdiendo líquido al respirar, por ejemplo, que también sucede. O en el verano, muchos casos de, por ejemplo, de no recibir la cantidad de agua adecuada, y muchas personas que tienen una tendencia a estar más deshidratadas, como personas más grandes o tal vez bebés, terminan yendo a la guardia, por ejemplo, por no recibir la hidratación adecuada, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver también con la nutrición celular. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Compartir qué pensaban antes y qué piensan ahora en base a lo que ya vieron con las clases anteriores, más lo que pudieron visualizar hoy. Yo solo vi una clase como y no entendí nada. Claro, en la clase que tuviste con el profe no viste el tema célula, o sea, no llegaste a ver una célula. Pero en algún momento en el recorrido de la primaria tampoco, en ningún momento te mostraron una célula, de cómo es una célula. Porque yo lo que le había hecho a las chicas, que era el dibujo de una célula, es como se la muestran en el dibujo, la composición celular, ¿no? ¿Qué era esta? ¿Recuerdan?
La membrana. La célula tiene una membrana, se llama membrana plasmática. Y tiene dentro esto, que era un núcleo. Dentro de donde está el núcleo y dentro de la célula en sí, acá también hay líquido. Simulemos que esto es líquido. Y dentro de ese líquido, la célula tiene distintas organelas, que no las distintos como, por ejemplo, hoy hablamos de la nutrición, una organela digestiva, que tienen distintas formas. Y distintas funciones. Y también tienen distintas funciones. Pero como para no llenarte de información y de palabras, simplemente como para que vos entiendas que dentro de la célula también hay un ejército de minicélulas trabajando. Estoy hablando de una sola célula, pero el conjunto de una célula más otra célula es como decir 1 más 1 más 1, o sea, va siendo un gran número. Si pongo acá 1000 más 1000, hago 2000. Entonces puedo decir, si hay 1000 células más 1000 células, digo hay 2000 células. ¿Se entiende? Yo estoy hablando solamente de una. Esta célula, para seguir viva, para vivir, por ejemplo vos, para vivir, ¿qué cosas necesitas? Vos. Alimentarte, hidratarte. Hidratarte, exactamente. La célula también necesita eso. Necesita de estar nutrida, necesita de estar alimentada, necesita de continuar con este líquido que tiene en su interior. Pero ¿qué pasa? La célula no es como nosotros, como el ser humano que tiene una boca. ¿Se entiende? Nosotros comemos a través del aparato digestivo. Yo estoy hablando de la célula. ¿Cómo se alimenta la célula? Bueno, la célula para alimentarse se alimenta de partículas. ¿Cómo ingresan a nuestro cuerpo? A través del alimento. Y lo que le decía a las chicas era que había dos clases de partículas. Unas eran grandes y las otras eran pequeñas. Entonces, dependiendo si esas partículas son grandes o son pequeñas, hay 4 formas para que esa célula se alimente. 2 se desprendían de las grandes y 2 se desprendían de las pequeñas. Dependiendo de ese procedimiento que recibe esa célula para alimentarse, yo puedo decir la célula está nutrida. Entonces, para que la célula se alimente, lo que hace es cambiar de forma a esta membrana que yo la puse así como a nivel redonda y que es como figura. Si googlean en los teléfonos cómo es una célula, más o menos le sale algo similar a esto, ¿no? Se hace como un ejemplo de cómo es una célula. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un microscopio, podemos ver a través de un microscopio una célula y más o menos tiene esta forma. Y si la veríamos en un caso real, en una persona real, tiene movimiento porque al estar a través, imagínense que esta célula, imagínense que esta parte, esta fracción es sangre en la pizarra. Entonces esta célula va a tener movimiento porque es líquido la sangre. Y se van a mover las células. Si yo miro a través de un microscopio, esta célula va a tener movimiento. Y tiene líquido moviéndose. Por ejemplo, para que te imagines, dentro de una pileta, las moléculas de agua, ¿no? Bueno, en nuestro cuerpo sería sangre. Cada uno de esos componentes celulares forman la sangre. Yo di un ejemplo de una célula que es un glóbulo blanco. Justo la pizarra es blanca, así que coincide. Lo que va a hacer esa célula es transformar este núcleo, esta membrana, y se va a movilizar a través de ¿qué? De lo que te decía al principio. Hay una vacuola digestiva, porque nosotros en este caso estamos hablando de algo digestivo. Esa vacuola, que ves que acá hay una partícula,
le dice a la membrana, dejemos pasar esta partícula que nos sirve para alimentarnos. Entonces, la va a traer, va a deformar, ¿no? Va a deformar su membrana, la va a abrazar y la va a traer al interior. Eso es en el caso de que sea bueno. Pero si el glóbulo blanco sirve para la protección del cuerpo, para la parte inmunológica. Por ejemplo, si vos tenés una infección urinaria, te haces un laboratorio y los glóbulos blancos están altos. Hay un montón de glóbulos blancos que tratan de defender nuestro cuerpo. Si acá en el cuerpo el glóbulo blanco detecta que hay una bacteria, lo que hace es abrazarla, la lleva para dentro de la célula y la destruye. En el caso de la alimentación, la célula va a agarrar esa partícula grande, la va a agarrar, la va a consumir, va a deformar esa membrana, la va a traer hacia adentro y la va a transformar en energía. Porque lo que sirve la nutrición es para que nosotros tengamos energía. Entonces a veces pasa que uno no se alimenta durante 2 o 3 días y está así. Está con debilidad. Entonces, no sé, mamá o papá te preguntan, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Nena, dejá de hacer la dieta. Entonces, digamos, hay cosas que a veces desde lo no saber, porque quizás los viejos no saben el tema de la nutrición celular, pero sí saben y tienen en claro que si uno no se alimenta, no tiene energía. Entonces nos levantamos a la mañana y lo primero que hacemos es desayunar. Si desayunamos, incorporamos alimento, incorporamos energía. Que en el momento que incorporamos este alimento, le vamos dando a nuestras células, pero totales del cuerpo. Yo no estoy hablando de una sola, totales del cuerpo, para que tengan estas partículas para transformarlas a través de esos 4 procesos. ¿Más o menos? ¿Algo así? Entonces, si yo ahora te preguntara, ¿qué pensabas antes de la nutrición? Y te diría, ¿qué pensás ahora? ¿Qué me podrías decir vos? No entendía nada. Vamos a hacer entendí, pero no le puedo dar un ejemplo. No, un ejemplo no. Pero digamos, ¿qué pasó en tu pensamiento? Porque, digamos, la compañera lo explicó, Gaby lo explicó, yo lo expliqué. Entonces ponele, ¿qué pensás? ¿Pensabas algo? ¿En algún momento pensaste acerca de la nutrición celular? Porque en realidad si ustedes me preguntan a mí, y yo les digo yo, en ningún momento pienso en la nutrición celular. Y se ve claramente. Estoy muy nutrida. O sea, a lo que voy es que a veces uno no se pone a pensar científicamente o biológicamente, porque esta clase es una clase de biología, cómo actúan nuestras células. En realidad, para que nos llevemos, sí, desde la punta del pelo hasta la uña, todas son células. Entonces somos un gran conjunto de células. Entonces, hoy el tema es la nutrición celular. Si nosotros damos una buena alimentación a nuestro cuerpo va a responder mejor. Va a poder realizar estos 4 procedimientos que nombramos antes para poder alimentarse y para poder llevar a cabo esa energía de mejor manera. Porque lo que hacen esas partículas es después transformar a esas células para que tengan energía para trabajar. Porque si yo no le doy una buena alimentación, no vamos a tener una gran cantidad de glóbulos blancos que van a combatir a esas bacterias o a esos virus que ingresan en nuestro cuerpo. No lo vamos a tener. Entonces, si no nos alimentamos bien, eso es lo que nos puede pasar, de no tener una buena nutrición. En general, nos estamos hablando de algo pequeño y una sola. Pero para que ustedes hagan el conjunto de si uno no se alimenta bien, es imposible que nos vaya bien. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, en la próxima clase, ¿qué vamos a hablar, Gaby? En la próxima clase vamos a seguir con el tema de las células, pero vamos a hablar acerca de la relación y la reproducción celular. Cómo se reproducen las células y qué conexiones tienen, ¿sí? Les vamos a traer también para que trabajemos algún crucigrama o algo que sea un poco más para que se lleven ustedes algún tipo de información que les sea útil después para ponerlo en práctica, que sea algo más cotidiano, digamos, ¿no? Que sea solamente, bueno, a ver, ¿para qué me sirve? Lo importante es que ustedes sepan para qué les brindamos esta información y qué tipo de información, en qué les va a ayudar, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que quieran hacerle? ¿Algo que les quedó pensando en la cabeza que quieran compartirlo?
No. Se quieren ir, me parece. Acá termina la clase, yo me quiero ir. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por la escucha, por el tiempo. Sí, y la semana que viene vamos a ver ese tema. ¿Sí? Bien.